Hello, John. John Marston. Do I know you? I hope so. I seem to know you. I'm pretty good at remembering faces. Are you? Do you remember Hattie McCourt's face? Who? She was a girl Dutch Vanderlyn shot in the head on that raid on the ferry a few years back. Same one you got shot on. Pretty girl, until her eye was hanging out by a thread of tendon and her brain was plastered over a wall. Not really. Then why would you remember me, friend? El camino hacia GTA 6 es cada vez más corto y mi pene cada vez más largo. Y poco a poco Red Dead Redemption 2, chavales y chavalas, está agonizando, por lo menos en lo que a contenido se refiere. Los misterios ya están resueltos, los archivos datamineados y el pescado ya está prácticamente vendido. Pero todavía podemos aportar algo más. Y esta sección de Desmontando Red Dead Redemption 2 no es ni más ni menos que una despedida y una última vista de los misterios del juego, por lo menos técnicamente hablando. Y hoy nos toca despedirnos del Hombre Extraño, un clásico entre los clásicos desde luego. En su día ya hice un vídeo analizando toda su historia, pero ese vídeo era lore, y hoy vamos a ver qué es lo que se esconde detrás de cámaras. Así que tranqui tronker, que todo lo que vas a ver en este vídeo es nuevo y no tiene nada que ver con el primero. Y es que la historia de este personaje era interesante de pelotas, pero lo que iba a ser al principio es casi todavía más extraño. Si le echamos un ojo a los archivos, veremos que la misión de este personaje iba a ser muy diferente y mucho más interactiva con el jugador. Me gustaría ir al grano desde el principio, pero es que tengo que llegar a los 8 minutos de vídeo. Razer, si pudieses adelantar un poco esa parte en la que dices soy Razer Crow y dentro vídeo. Si hablamos de misterios y personajes raros, desde luego que el Hombre Extraño no puede faltar. En su día ya le dimos sentido a su historia, pero hoy vamos a ir más allá. Hoy vamos a ver qué es lo que esconde la misión de este personaje. El Hombre Extraño está directamente relacionado con las mecánicas del honor y con Jimmy Brooks. Es una especie de juez que observa nuestro comportamiento, pero ¿realmente esconde algo? A ver, si no hubiese nada interesante no habría hecho este vídeo, es evidente, así que... ¿Y si te digo que el Hombre Extraño iba a ser el asesino en serie? ¿O un asesino en serie? Si le echamos un ojo a los objetos de la cabaña, veremos que todos tienen algo en común, y ese algo es la nomenclatura SK2 en el nombre. Esto podría llevarnos a pensar que SK2 es el nombre de la misión del Hombre Extraño y efectivamente, si hacemos una búsqueda encontraremos todos los archivos relacionados con la misión, cabaña incluida. ¿Pero por qué SK2? La cosa empieza a ponerse interesante. Si rastreamos la misión del asesino en serie nos daremos cuenta de que su nomenclatura es SK, que es la abreviatura de Serial Killer. Por lo tanto, SK2 significaría Serial Killer 2. Okay. Y esto es así no porque me salga a mí de los huevos, sino que te comento. Para empezar, cuando le hacemos una captura de pantalla a la cabaña y la subimos al Social Club, la captura se llamará Asesino en Serie. Y esto no es una pista sobre la historia del personaje, sino que es uno de los restos de la misión original, que sí, iba a ser diferente. Si seguimos rastreando encontraremos varios textos de la misión que no se utilizan. En los textos de las ubicaciones de Lemoyne podemos encontrar la choza del asesino en serie, que iba a ser el nombre de esta ubicación, o también el nombre del personaje a la hora de hablar con él. El Hombre Extraño iba a llamarse Asesino a secas. Harry a secas. Justo encima tenemos el texto asociado a Edmund Laurie Jr. para hacer la comparación. En ningún momento el juego le llama asesino. Estos diálogos contienen la partícula speaker, que se refiere al nombre del personaje al interactuar con él, lo que significa que íbamos a poder hablar e interactuar con el Hombre Extraño. Esto terminamos de confirmarlo desde el archivo este, que asocia los subtítulos con los audios. Pero ¿dónde están los audios? Solo quedan 2 carpetas de sonido relacionadas con esta misión, y lo que incluyen son las reacciones de Arthur y John al encuentro con el Hombre Extraño. Whoa! You've been a busy boy. Who the hell are you? Ah, you sick son of a bitch. Estos audios tienen subtítulos asociados y en principio están traducidos a todos los idiomas, pero cuando entramos a echarles un ojo nos damos cuenta de que da igual qué idioma escojamos, que los subtítulos siempre están en inglés. Esto ya nos está indicando que no se utilizan y que no se actualizaron, ya que estarían bugueados. Si el Hombre Extraño iba a tener alguna frase, no han dejado ni rastro. Lo que yo creo es que el encuentro frente al espejo iba a ser más complejo e íbamos a poder interactuar con él. En pantalla debería salir el nombre del NPC y me cuadra que tanto Arthur como John se asustarán al verle reflejado. Whoa! You've been a busy boy. Who the hell are you? Ah, you sick son of a bitch.
No tengo del todo claro si Edmund Lowry Jr. y el Hombre Extraño iban a ser el mismo personaje o si iban a ser dos misiones independientes del mismo estilo. Lo que sí entiendo es que para el juego ambos son asesinos en serie. En el caso del Hombre Extraño, su misión fue reconfigurada primero como un descubrible con el cuadro y segundo como un easter egg que se adapta a nuestras decisiones, como en el caso de Jimmy Brooks. El resto de cuadros de la cabaña también variará en función de nuestro honor y el mapa de Armadillo actúa como pista para adentrarnos en la historia de la plaga de Armadillo, que ya explicamos hace unos años y os dejo el vídeo por aquí. Soy programador. Lo cierto es que el mapa forma parte de la decoración general de la cabaña y no esconde ninguna mecánica oculta más allá de todo el lore que tiene detrás. El cuadro consta de las 4 fases que ya hemos visto y el NPC está configurado como un portador de armas, lo que explica por qué al spawnearlo desde el trainer viene con un fusil incorporado. Lo que no entiendo es por qué configurarlo de esta manera. ¿Acaso íbamos a tirotearnos con el Hombre Extraño? ¿Íbamos a poder llevarlo a comisaría? Este dato es un poco random, así que déjame tu opinión en los comentarios y recuerda que tienes la investigación completa y con todo detalle en mi servidor de Discord. Además, y viendo que todo es decoración, me resulta curioso que justo la trampilla de la jaula de caimanes sea un objeto aparte, como si en algún momento hubiesen tenido pensado interactuar con esta trampilla. Con toda esta trama del asesino en serie se me ocurren cosas como que le diese de comer los cadáveres de las víctimas a los caimanes o movidas así, pero eso son solo especulaciones. Lo cierto es que la trampilla es un modelo aparte, es curioso, pero no sabemos el porqué. ¿Y tú qué crees? Con estos datos sobre la mesa, el Hombre Extraño parecía que iba a ser un personaje mucho más humano. El hecho de que fuera el asesino en serie número 2 parece indicar que ambos asesinos iban a convivir al mismo tiempo, por lo que la misión de Edmund Lowry Jr. no sería un evento único y tendríamos dos misiones del mismo estilo. A lo mejor tenían pensado darle un trasfondo al personaje, y es que algo de especial debía tener Heidi McCourt para ser la desencadenante del Hombre Extraño. Do you remember Hattie McCourt's face? She was a girl Dutch Vanderlyn shot in the head on that raid on the ferry a few years back. Same one you got shot on. Pretty girl. Until her eye was hanging out by a thread of tendon and her brain was plastered over a wall. Siempre he pensado que Red Dead Redemption 2 debía haber tenido por lo menos un DLC para el modo single player en el que viésemos el día en el que el destino de la banda cambió para siempre. Un spin-off donde entre otras cosas viésemos el asesinato de Heidi McCourt y toda la movida de Blackwater. Pero Rockstar dejó morir el juego y parece que internamente hubo movida, aunque eso es un tema para otro vídeo. El resumen de todo esto es que hay muchos detalles de Red Dead Redemption 2 que fueron rediseñados antes de la versión final. En este caso, el Hombre Extraño estaba pensado como una misión en la que se hacía llamar asesino en serie e íbamos a poder interactuar con él, pero su misión fue sustituida por la de Edmund Lowry Jr. Su evento fue simplificado y dejado como un easter egg que juzga nuestro honor y vigila nuestras acciones. En mi opinión, esta decisión fue bastante acertada, ya que así se mantiene el misticismo del personaje y se nos muestra casi como una deidad junto al plan de Armadillo. Por lo tanto, lo que vemos es lo que hay. Otro trabajo bien hecho por la administración Razer. Y ahora que sabes los primeros planes de Rockstar para este personaje, ¿cuál crees que podría haber sido su historia? ¿Qué opinas sobre todo esto? Déjamelo saber en los comentarios. Por supuesto, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir este vídeo. Estos han sido los últimos secretos del Hombre Extraño. Soy Razer Crow y... adiós.